de una guerra. A lo largo de 36 años somos la sobrevivientes. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, les contamos que nos encontramos frente a la Corte de Constitucionalidad, nuestros lugar derechos donde humanos se estará de manera realizando sistemática. una conferencia de prensa por parte Se de cometió los genocidio. sobrevivientes para exigirle a los magistrados y magistradas de esta Corte que puedan dar trámite a 6 inconstitucionalidades que se han colocado en marco a la institucionalidad de la paz. 24 años de la firma de la paz, no hemos visto justicia, no hemos visto de parte de los gobiernos el respeto a los derechos humanos, menos el reconocimiento de las víctimas que fueron objetos no solo de violaciones sistemáticas, sino sufrieron, se cometió el genocidio y actos de lesa humanidad. Este gobierno, con la estrategia que están aplicando, en vez de reconocer la responsabilidad que tienen pendiente con el pueblo, con las comunidades y específicamente con los pueblos indígenas mayas, hoy por hoy están cerrando no solo la institucionalidad de la paz, sino también las instituciones que fueron creadas a partir de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz tienen un precio, tienen un costo. El precio de la guerra lo vivimos nosotros, lo sufrimos nosotros. El precio de la guerra fue más de 200,000 víctimas que, según los documentos de las instituciones nacionales e internacionales, están registradas. Hay evidencias, están los archivos de la Policía Nacional, están los archivos del Ejército, estamos nosotros como sobrevivientes y testigos de lo que pasó. Fue por eso, hoy, como en otras oportunidades, hemos tomado las calles, hemos tomado los edificios. Hoy acá estamos enfrente de la Corte de Constitucionalidad para expresar que la Corte agilice los trámites de los amparos que nosotros hayamos presentado debido a que el gobierno ha violado las leyes, ¿verdad?, con respecto al cierre de la institucionalidad de la paz. Aquí estamos las organizaciones de mujeres indígenas, está el Movimiento Nacional de Víctimas, está las comunidades de población en resistencia de la sierra, está la Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales y están los compañeros y compañeras que están organizados en el sindicato de las instituciones que hoy por hoy el gobierno los está cerrando. Entonces, acá vamos a denunciar básicamente porque en vez de reconocer, en vez de cumplir los acuerdos, en vez de cumplir los compromisos con las comunidades, con el pueblo, hoy por hoy el gobierno está cerrando todo. Esto es una violación más y por eso tenemos el derecho de denunciar el día de hoy frente a la Corte de Constitucionalidad. Después de esto, también tenemos entendido y que son parte de la historia de la lucha de los pueblos. Hay una caminata que sale hoy justamente en el Ministerio Público, que tiene un recorrido, pasa frente al Congreso
y culmina en el Parque Central. Una vez que nosotros concluimos el acto acá, porque queremos entregar también unas peticiones, nuevas peticiones a la Corte, entonces nos sumamos también a esa marcha. Así que vamos a darles la lectura, tenemos un comunicado y pedimos a las compañeras que se acercan, creo que el micrófono no llega hasta allá, para poder leer el comunicado, y también les agradecemos a los medios de comunicación que están presentes y esperamos que nos acompañen, no solamente digamos el día de hoy, sino estas jornadas de lucha va a seguir en tanto el gobierno no retrocede, no deja sin efecto las medidas que ha tomado. Bueno, nos encontramos enfrente de la Corte de Constitucionalidad, donde se dará a conocer un pronunciamiento de organizaciones y de sobrevivientes víctimas del conflicto armado interno sobre el retroceso que ha habido en la institucionalidad de la paz. Comunicado de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno y de organizaciones sociales en el Día de los Derechos Humanos, pero también el Día de los Derechos Colectivos de los Pueblos Originarios. Nuevamente acudimos a la Corte de Constitucionalidad para pedir que proteja, como es su mandato, los derechos de las víctimas, las mujeres, los pueblos indígenas y las y los trabajadores, ante las decisiones arbitrarias del gobierno de Alejandro Yamatei, que terminan con los compromisos de los acuerdos de paz y las instituciones que protegen los derechos humanos. La Corte de Constitucionalidad debe de resolver con urgencia los amparos y las inconstitucionalidades que presentamos en contra del cierre de la Secretaría de la Paz, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDE, para frenar inmediatamente los acuerdos gubernativos emitidos ilegalmente por el gobierno de Yamatei, que restringen los derechos de la población e imponen un régimen autoritario. La Corte de Constitucionalidad tiene la responsabilidad de defender la Constitución, la democracia y los derechos humanos de la población. Y por eso le pedimos que resuelva con imparcialidad las acciones en contra de iniciativas de ley que violan los derechos humanos, como la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional y a la Ley de ONGs. Sabemos que las magistradas y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad están siendo asediados por funcionarios, diputados y empresarios corruptos que quieren cooptar todas las instituciones públicas, pero no se deben dejar intimidar por quienes quieren perpetuar la impunidad. Exigimos públicamente que el señor Roberto Molina Barreto se inhiba de conocer todas las acciones constitucionales relacionadas con violaciones a los derechos humanos, porque ha demostrado estar a favor de militares y personas relacionadas con el Ejército de Guatemala. El señor Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia por el partido político Valor y en el 2013 se aprovechó de su posición para anular la sentencia por genocidio y proteger a Ríos Montt. Finalmente manifestamos nuestro absoluto rechazo al pacto de corruptos
que sigue operando en el gobierno, en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia para destruir el país, y al igual que la gran mayoría de la población, exigimos la depuración de los tres poderes del Estado. Estas son las demandas que más de 70 organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado están reclamando el día de hoy. Estamos hartas del despojo, estamos hartas de esta cooptación del Estado y de la impunidad. Hay que resarcir de acuerdo a lo que se ha planteado en Guatemala, porque sí hubo genocidio y sí hay sentencias de que el Estado y el Ejército han sido responsables de esto. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta ocasión, tal como se ha mencionado en el comunicado oficial de estos sectores que estamos aquí manifestando nuestra posición ante la Corte de Constitucionalidad, venimos precisamente a exigir a la Corte que resuelva, de acuerdo a la ley, en el marco de la ley, todas las violaciones a la Carta Magna y a los tratados internacionales, inclusive en que ha incurrido el gobierno de la República, al cerrar la institucionalidad de la paz y intentar soslayar o no cumplir, sepultar prácticamente los acuerdos de paz. Entonces, nosotros estamos en desacuerdo con estas medidas incurridas por el gobierno de Alejandro Yamatei, pues es una acción de institucionalidad. Se ve claramente el abuso de poder al atribuirse competencias que únicamente al organismo legislativo le corresponden, como es la derogación de la ley marco de los acuerdos de paz. Entonces, nosotros estamos aquí precisamente para exigir a la Corte de Constitucionalidad que resuelva en favor de la ley y por la democracia del país. Gracias, compañeros. Buenos días a todos. En este momento, la Unión Nacional de Comunidades Organizadas por los Derechos Humanos, UNACODE, se hace presente ante la Corte de Constitucionalidad para exigir la instalación, la reinstalación inmediatamente a la Secretaría de la Paz y el respeto a los derechos humanos y el respeto a las víctimas del conflicto armado. Somos más de 1 millón de víctimas que aún no hemos sido tomados en cuenta. Hoy el presidente cancela todas las instituciones que representan la paz, por lo que nosotros creemos que la Corte de Constitucionalidad debe de darle solución inmediata a la demanda de los pueblos originarios y las víctimas del conflicto armado. Solo para tener claro, digamos, el siguiente punto. Aparte, digamos, de otras palabras que pudieran tener los compañeros y compañeras, sí se va a presentar en la Corte peticiones de cumplimiento de amparos, no solo la que tenemos nosotros, sino también un amparo que está dirigido a resolver la necesidad de reconocer las violaciones que han sufrido las compañeras en el caso Quechí. Entonces, los abogados de CalDH están por acá, nos vamos a acompañarlos, 1 o 2 de nosotros, para poder entregar la petición en manos de los magistrados. Entonces, esto es parte, digamos, de las actividades, no solamente políticas, sino también legales, que necesitamos para que el gobierno, el Estado y sus organismos
puedan escuchar la voz de las víctimas. Buenos días a todas y todos. Estamos aquí, como ya dijeron los compañeros y compañeras, para exigir que este gobierno actúe conforme lo establecen los acuerdos de paz. Como es un compromiso de Estado que cualquier gobierno que esté de turno en nuestro país debe darle cumplimiento a los acuerdos de paz. Nosotros, como sobrevivientes del conflicto armado interno, estamos demandando que toda esta institucionalidad creada para hacer caminar los acuerdos de paz no sea desmantelada. No tenemos en ningún momento que dar un paso atrás con eso lo estipulado en los acuerdos, porque todas las violaciones de derechos humanos dan el derecho a la víctima a exigir que la reparación, y el Estado tiene el deber de reparar. Lamentamos realmente que todos los gobiernos que han sucedido después de la firma del acuerdo de paz firme y duradera en 1996, hasta hoy no ha habido intención de poder hacer caminar lo que se constituyó como una agenda de la paz. Entonces, estamos aquí para pedirle a la Corte de Constitucionalidad, que hoy por hoy es uno de los organismos en los que tenemos depositada nuestra confianza, a pesar de que hay dos alacranes metidos en la camisa de la Corte de Constitucionalidad, estamos seguros que esta lucha que estamos impulsando es también en apoyo a la Corte de Constitucionalidad y en apoyo al Procurador de Derechos Humanos y a todos los que hacemos posible que avance este compromiso de la paz. A luchar incansablemente por alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos una conferencia de prensa que han brindado los sobrevivientes y las organizaciones sociales para exigir que se pueda dar trámite a estos 6 amparos, inconstitucionalidades que se colocaron en esta corte y que aún no han sido resueltos por los magistrados y magistradas. También informaban que ellos se van a estar sumando a la caminata que se está realizando este 10 de diciembre y que está iniciando en el Ministerio Público. Los pueblos, las mujeres, seguimos insistiendo que esta crisis institucional sigue siendo más una estrategia de despojo que inició cuando se vino a colonizar este territorio de Ximuleu. Todo esto que ha estado haciendo el pacto de corruptos sigue siendo una estrategia de genocidio. Genocidio que se ha ido institucionalizando en toda la estructura estatal y gubernamental. Hoy en día, las comunidades, los pueblos, las mujeres, estamos viviendo en carne propia lo que ha representado este despojo milenario. Sin embargo, el día de hoy, de nuevo, se han levantado los pueblos, los territorios, por ese nivel de hartazgo que tenemos frente a esa política de militarización, de presencia de las transnacionales y ahora de destrucción de lo poco que se había avanzado en materia de derechos humanos. Si este mundo, si este territorio está vivo, es porque los pueblos originarios y las mujeres y
los hombres hemos estado sosteniendo la vida misma. Hoy quienes están haciendo una resistencia en los territorios son aquellas mujeres y hombres que están enfrentando el saqueo que están haciendo cuando se han ido a imponer las empresas transnacionales. Y la muestra de ese despojo, de ese crimen de lesa humanidad, se constata porque hoy están aquí las organizaciones y las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado interno, que lo que ha dejado es muerte. Pero estamos aquí para exigir justicia, para decir no a la reconciliación, para volver a decir que el ejército, las transnacionales, esos cuerpos oscuros quieren seguir cooptando el Estado para seguir sosteniendo la impunidad. No es de gratis que en el Congreso de la República no les dé la gana escoger a los de la Corte, porque saben que la justicia está llegando y los quiere atrapar. No es solo el tema del presupuesto, no solo es el tema del Congreso, sino de todo aquel proyecto de muerte que sigue despojando en los territorios. Por eso es que el día de hoy estamos aquí como víctimas, exigiendo justicia, porque ya sabemos quiénes fueron los perpetradores de ese genocidio. Ya no se pueden esconder, ya tienen nombres. ¿Y dónde están? Unos están gobernando en el Congreso, en el Ejecutivo, pero también están en el CACIF y son dueños de las transnacionales. El día de hoy, con mucha dignidad, en el marco del Día de los Derechos Humanos, los pueblos dicen: queremos justicia, no más impunidad. Y por eso es importante que la Corte de Constitucionalidad se siga apegando a lo que le compete según la Constitución de la República. Como bien decía un compañero que me antecedió, también la Corte la quieren cooptar. Ya hay personas en la Corte, ¿verdad?, que quieren detener, que quieren obstruir esa posibilidad de seguir manteniendo un Estado de Derecho sobre la base de la verdad, de la justicia, de la lucha contra la impunidad. Hoy queremos decirle a la Corte que aquí estamos exigiendo que las personas, los magistrados que están bajo su responsabilidad, un hecho histórico de seguir manteniendo su responsabilidad constitucional de no dejarse manipular por corruptos, por empresarios y por gobernantes de turno, para que sigan avanzando por esta lucha. Guatemala necesita conocer la verdad. Guatemala necesita que las instituciones como la Corte de Constitucionalidad y otras de aplicación de justicia digan: cero tolerancia a la impunidad, cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia a la criminalización, a la judicialización, a la represión que se está dando a aquellos que defienden la verdad, la justicia, la paz y que luchan contra la impunidad. Todo lo avanzado en el marco de los acuerdos de paz no han sido voluntades políticas de los gobiernos de turno. Ha sido el trabajo histórico, organizativo y milenario que hemos tenido las comunidades, los pueblos indígenas y las mujeres.
el pacto de corruptos. Bueno, esto es parte de lo que se está desarrollando en las afueras de la Corte de Constitucionalidad y que es una concentración que realizan los sobrevivientes del conflicto armado interno y organizaciones sociales que acompañan. Después de este punto, ellos estarán incorporando a la manifestación que viene desde el Ministerio Público hacia el Ministerio de Gobernación para luego pasar por el Congreso de la República y terminar en Casa Presidencial. Todo este recorrido se realiza en la zona 1 capitalina. Así que les invitamos a seguir las redes de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER para que se siga informando y conociendo acerca de lo que sucede este 10 de diciembre en el Día de los Derechos Humanos y en el día en el que se movilizan varias organizaciones, estudiantes, personas que están en contra de la corrupción y están en contra de las acciones de varias autoridades al actual gobierno y que no responden precisamente a lo que necesita o a las necesidades de la población guatemalteca. Desde las 4 de la mañana